señor presidente, miembros del cuerpo diplomático dominicano y extranjero representado aquí en República Dominicana, una buena representación de la comunidad haitiana, todos amigos, y sean bienvenidos a la Fundación Global Democracia y Desarrollo, en cuyo nombre y en el nombre de su institución hermana en los Estados Unidos, la Global Foundation for Democracy and Development, les doy la bienvenida. Esta noche tenemos a un invitado muy especial para nosotros, primero de todo porque nos va a hablar de un tema que nos preocupa profundamente, no solo como ciudadanos del mundo, sino como vecinos y compatriotas casi de nuestro vecino país de Haití. El otro día el expresidente colombiano Samper hablaba de la necesidad de construir una visión para Latinoamérica. Esa también es una necesidad que desde luego precisa Haití en primer lugar. En esta noche le quisiera invitar también a presentarles a ustedes, además del embajador Charles Rees, que es el Senior Fellow en la RAND Corporation, uno de los think tanks más prestigiosos de Estados Unidos, además de uno de los más antiguos, uno de los coautores del informe que estamos presentando, cómo construir un Estado de Haití más resistente. El embajador Rees tiene una larga trayectoria dentro del gobierno norteamericano, ha estado tanto en el Departamento de Estado como en otras instituciones de tipo comercial e internacional, ha facilitado la transición económica en Bagdad, por ejemplo, en Irak, ha sido miembro, vicepresidente ejecutivo del Fondo de Clinton Bush para Haití. Ha participado en estudios para el Banco Mundial, para la Carnegie Foundation, para el Departamento de Defensa. Es un hombre realmente preparado y capaz de introducir este tema hoy con nosotros. Por parte de la República Dominicana le dará la réplica nuestro querido embajador, el doctor Flavio Darío Espinal, abogado constitucionalista dominicano, quien también ha sido embajador dominicano en Estados Unidos, ante la Casa Blanca, ante la OEA. Ha sido uno de los redactores de la nueva Constitución dominicana y es ahora mismo autor del proceso de adaptación de la nueva Constitución a la legislación. El doctor Espinal dará la contrapartida, hará unos comentarios a la presentación del embajador Rees, con quien les dejo ahora mismo, y el estudio de la RAND Corporation, cómo construir un Estado haitiano más resistente, algo que a todos nos interesa, sobre todo a la República Dominicana, que tan directamente nos afecta. Les presento al embajador Rees. Señor presidente, embajadores, damas y caballeros, déjame hablar unos pocas palabras en español al principio, de decir estoy muy feliz de regresar a la República Dominicana, un lugar en la cual pasé mis primeros 2 años en el servicio de mi país como diplomático y con un pueblo con la cual tengo agradezco mucho para los esfuerzos que ustedes han hecho, y es un placer de ver el país mucho más desarrollado y con mucho éxito de lo que vi en los años 70.
If I can, ladies and gentlemen, switch now to English, you can see that, Entonces, damas y caballeros, ahora voy a cambiar al inglés. Si continúo en español, vamos a seguir aquí hasta la medianoche, pero es un gran placer para mí el estar aquí. Yo sí tengo profundas memorias de una cálida bienvenida, cómo nos reciben aquí a los americanos. Es un país maravilloso y bello. Es un gran placer. También estoy agradecido de ver el interés de la Fundación Global Democracia y Desarrollo en la situación en Haití. Creo que dice mucho sobre los dominicanos y la República Dominicana, cómo han respondido a la terrible tragedia que ocurrió en Haití. Las dos cosas, lo que hicieron en los meses inmediatos y en los años después del terremoto, y su continuo interés en los retos, y esperamos que en el progreso también que su vecino pueda lograr. Sabemos que la República Dominicana, el interés de la República Dominicana no inició en el 2010, y de hecho este país fue uno de los primeros países que fueron a la ayuda de Haití después de los huracanes en el 2008 y en muchos otros aspectos. Entonces, por eso tengo tremenda admiración. De hecho, yo estaba recordando esta tarde, cuando estaba en Irak, el presidente Talibani tenía un comentario conmigo. Él me dice, usted sabe, usted puede elegir sus amigos, puede elegir sus aliados, pero no puede elegir sus vecinos. Sus vecinos son sus vecinos. Pero en el caso de Haití, Haití tiene mucha suerte de tener un vecino como la República Dominicana, y la manera en que han respondido a los retos que Haití ha encarado. Entonces, antes de iniciar sobre el libro, les voy a decir un poco sobre cómo llegamos a escribir este libro. RAND es algo bien extenso. Hacemos muchos cientos de miles de libros y de estudios al año, pero nos gusta bromear sobre la parte de RAND, donde nosotros tenemos un sótano donde nosotros añejamos nuestros estudios, nos aseguramos de que tengan un poco de edad antes de sacarlos al mercado. Y todo esto quiere decir que tiene muchas revisiones de calificaciones, se hacen revisiones internas y externas, y toma bastante tiempo. Entonces, cuando usted está escribiendo sobre algo que es actual para el tiempo en que sale, ya no es actual. En el caso de este libro es diferente. Estamos trabajando en un libro. Hemos hecho algunos libros y estudios en la creación de naciones en estados frágiles y después de desastres. Y estamos hablando sobre factores indigentes en algunos estados, cómo ellos pueden irle mejor o peor en relación a cómo ellos le prestan atención a estos factores. En enero sucedió el terremoto, y en febrero empezamos con esto, gastamos la mitad del dinero, teníamos un real reto. Y Haití después del terremoto ha sido el desastre natural muy grande quizás en el mundo moderno, y cómo Haití trata de solucionar estos problemas. Y hablamos con los fundadores, les dijimos, podemos usar este dinero para utilizarlo en esta historia de Haití, podemos tratar de conseguir más dinero, y dijeron, bueno, sí. Y éramos un equipo en el que estábamos revisando todo en Haití. En abril fuimos ya a la isla, estábamos haciendo investigaciones en la isla, y ya en junio teníamos un manuscrito y lo volvimos a llevar a Haití. Hablamos con los oficiales y miembros de la sociedad civil, y sobre las conclusiones que les voy a mencionar aquí. Y bueno, retornamos a Puerto Príncipe en septiembre, y pensamos que lo mejor que podíamos hacer sería tener un libro que fuera aceptado como una contribución de valor a la literatura y a la definición del problema dentro de la
comunidad internacional, pero si los haitianos no hubiesen sentido que eso realmente describía los problemas que ellos tenían, entonces no hubiese sido de tal valor. Y bueno, con esta introducción, déjenme encontrar la tecla aquí. Entonces vamos a empezar con cómo era Haití antes del terremoto. Por supuesto, no es una sorpresa para nadie aquí. Haití es el país más pobre en el hemisferio y es un país en el que no solamente es pobre, pero esto en el crecimiento económico ha estado así por los últimos 30 años. El Producto Interno Bruto per cápita ha bajado desde ese tiempo y hay grandes problemas, hay una amplia desigualdad entre los ingresos y las disparidades urbanos y rurales y los pobres y los ricos también. También está en un estado que tiene una relación con la gente que no es, digamos, positiva. La mayoría de los haitianos, cuando se hacen en cuentas públicas, ellos dicen que las instituciones del Estado no les suplen servicios, pero extraen dinero. Eso es lo que ellos dicen. Todo el mundo piensa de esa manera, pero muchos gobiernos en general sí suplen servicios, pero en Haití eso aparentemente no ha sido el caso. Y en Haití, como una democracia, podemos decir que ha sido frágil. Han habido periodos antidemocráticos y aún recientemente las instituciones de los partidos son débiles. Y también la resistencia al cambio del espectro político. Entonces, el terremoto que sucedió en enero, como había mencionado, quizás ha sido el peor en los tiempos modernos, y una de las razones que fue tan desastroso es que asoló las zonas más densamente pobladas. Los estimados son muy imprecisos. Se piensa que quizás 250,000 a 300,000 haitianos perdieron sus vidas y más de 1 millón de haitianos perdieron sus casas. Y la infraestructura del país, los edificios públicos fueron perdidos. De hecho, más del 80% de los edificios del ministerio fueron destruidos. Otros factores también fueron la geografía, que es un reto en Haití. El terremoto también dejó al descubierto las debilidades subyacentes. Fue tan malo por muchos factores. La gobernabilidad tan pobre del gobierno haitiano, ellos no pudieron hacer una buena gestión para cuando se habla de la utilización de las tierras. Entonces, cuando no hay inspección en el diseño, en la construcción de edificios, eso no es aceptable para construir. Y encima de eso, los haitianos, aparte de tener un historial de desastres naturales y huracanes en particular, no tienen la capacidad para prepararse a desastres naturales. Haití tiene ciertas ventajas a las que puede recurrir, a diferencia de otros estados como Irak, Congo, algunos países a través del mundo que tiene grandes retos, pero Haití no es parte de una región problemática, solamente tiene algunos problemas dentro de su étnica natural y tiene una diáspora muy exitosa. Y Haití está bastante cerca a los Estados Unidos y tiene un acceso preferencial al mercado de los Estados Unidos. Entonces, cuando sucedió el terremoto, Haití se benefició
Se creó cierta estabilidad desde el 2004, pero el problema fundamental fue la capacidad del Estado. Y como había mencionado, nuestro estudio era para los problemas de Haití en la idea de ayudar a los haitianos y la comunidad internacional para planificar las políticas y reformas que necesitaría el país para ponerse en un mejor camino al desarrollo. Entonces lo que hicimos fue que miramos a 5 áreas específicas del gobierno y definimos el problema y hicimos algunas recomendaciones. Y esto es la gobernabilidad de administración pública, justicia y seguridad, política económica e infraestructura, educación y cuidado de la salud y cooperación de donantes. No iniciamos como, estamos viendo a Haití en el 2010 y volvimos al 2004 y empezamos a ver la diferencia en qué ha hecho la comunidad internacional desde el 2004. Entonces, formulando las recomendaciones, teníamos otros 5 criterios más. Queríamos tener grandes prioridades, ver cuáles son las prioridades de las cosas que hay que hacer, qué se puede hacer en los próximos 3 a 5 años, ver cuáles son los recursos sostenibles en Haití y la capacidad administrativa del Estado haitiano. Y estas recomendaciones tienen sentido y se unen una con otra. Bueno, déjenme decir, antes de entrar a los sectores, algo sobre las recomendaciones como un total. Si vemos después del desastre, los estudios que se hicieron después de enero del 2010, el plan de acción nacional, lo que se hizo con los donantes en mayo del 2010, ellos realmente no tenían un sentido de prioridad. Básicamente, todo el que pensaba que se tenía que hacer algo o algo que no se había hecho en Haití se podía hacer. Entonces, nuestro primer acercamiento fue que tendría que haber un cierto sentido de enfoque y prioridad y secuencia. Y era probablemente mejor tener aspiraciones más altas, pero si hay tantas cosas que hacer en una situación en donde el gobierno no tiene la capacidad de ni siquiera trabajar con sus circunstancias ordinarias, entonces va a fallar. Entonces ahí es cuando hay que llegar a un grupo de prioridades más estrechas, enfocadas, y para que se puedan realizar. Entonces vamos a iniciar con la administración pública y el gobierno. El problema fundamentalmente es que el Estado haitiano no tiene recursos financieros, no tiene recursos humanos y no tiene sistemas para manejar una gobernabilidad efectiva y para mediar problemas en la sociedad, proveer servicios y ver más adelante y poner sus prioridades en orden. Entonces cuando se ven y algunas de las razones por las que el Estado haitiano no ha podido ofrecer este tipo de servicios han sido legislaciones constitucionales que han sido un resultado de decisiones políticas que han tomado Haití y la comunidad internacional. Nuestra recomendación en la gobernabilidad y la administración pública es que todo tiene que ver sobre la gente, es tener gente que trabaje en el gobierno, que tenga los incentivos adecuados, el entrenamiento adecuado y pueda tomar las decisiones adecuadas. Eso es todo lo que un gobierno desea y esto es lo que era nuestro foco en darle recomendaciones al Estado de Haití para que sea un Estado más fuerte. Entonces iniciaríamos con la reforma civil. No hay estándares ni procedimientos para contratar o despedir servidores públicos haitianos. No hay ni siquiera
una lista de oficiales y niveles de salarios. También crear un sistema de ascensos por méritos. Creemos que el sistema tiene que ser diseñado. Si desea que el gobierno funcione, tiene que crear un sistema que apremie a los servicios públicos por hacer cosas buenas. Creemos que los donantes deben poner su foco para implementar la estrategia de la reforma administrativa de Haití y utilizar su influencia para promover las reformas políticas para que se pueda prevenir eso. Hablando sobre el sistema de justicia en Haití tiene ciertas específicas y muchos aspectos contraproducentes. No tienen sistemas de manejo, no saben cuántos casos hay en el sistema judicial, ellos no saben cuánta gente tienen en su sistema de prisiones, cuánto ellos cargan. Los jueces no tienen estas informaciones. Las condiciones de las prisiones son horripilantes por falta de recursos, pero la mayoría de los prisioneros están en el proceso antes del juicio. 97% de los prisioneros no han sido acusados de ningún crimen. Y eso es básicamente el tiempo que han estado ahí. Ellos han sido sometidos a otros crímenes, entonces se ha perdido el caso. Y las relaciones entre la policía y el sistema judicial y los jueces es muy pobre. La policía no forma parte del sistema judicial, digamos. Una de las cosas que los que intervienen, los extranjeros que intervienen, dicen, bueno, necesitan mejor seguridad, necesitan una fuerza policial mejor, pero nos hemos dado cuenta que no se puede sostener una reforma de la fuerza policial sin una reforma del sistema judicial, porque la policía eventualmente se va a corromper, porque hagan lo adecuado, traigan criminales, pero entonces al final los criminales van a terminar en la calle o no va a haber un sistema judicial. Otro gran problema, específicamente en Haití después del terremoto, fue la propiedad. Ellos no tenían un buen sistema de catastro por muchos años, ellos no tenían un sistema con el que pudieran confiar sobre las propiedades de la gente, y después de eso, después de la pérdida de cientos de miles de haitianos, algunos de ellos perdieron propiedades, muchos de ellos dijeron que quién era el propietario, quién tenía que pagar la hipoteca, y esto fue un gran problema. Y ellos no tenían capacidad para manejar esas disputas en tiempos normales, y estos no son tiempos normales para nada. Entonces nuestra recomendación en la justicia es crear e implementar un sistema integrado de gestión de casos que vincule a la policía, la fiscalía, los jueces y las prisiones. Estos son computadoras, registros. Esto es simplemente darle seguimiento a los casos, porque no se pueden hacer reformas sistémicas a menos que sepa dónde está el reto. Este es el ejemplo de lo que nosotros entendemos que es. Por eso es que es importante tener prioridades, saber qué hacer primero. También creemos que ellos necesitan un sistema integrado para limpiar y sacar todas las personas que estén en el proceso del juicio. Ellos deben estar en la obligación de acusar y poner a la gente antes de ponerlos en prisión. También establecer un
No tiene que tener jueces necesariamente, puede ser un árbitro, hacer una revisión para ver todas las disputas de propiedades, para ver quién es el dueño de quién en Haití. Eso es bien vital para la reconstrucción. Y finalmente, ellos necesitan un sistema de registro de nacimientos, dando tarjetas de identificación o cédulas. Esto es bien importante para la democracia. Los grandes problemas de entrenar jueces y crear los casos, eso puede esperar, pero hay que poner prioridades. Se necesita registro de nacimientos, propiedad e identidad. Entonces nos vamos al plano de la seguridad, los problemas de la seguridad se hicieron peores después del terremoto, cuando la gente perdió sus casas y sus lugares de comodidad donde ellos crecieron. Han habido una falta de compromiso de la seguridad, ha habido un gran incremento en la fuerza policial con el soporte de la MINUSTA y las fuerzas brasileñas, y se cree que la fuerza policial, aunque ha mejorado, ellos no son capaces de responder a retos internos de seguridad, y nuestras recomendaciones son continuar dando alta prioridad y garantizar la seguridad pública. No fue posible concebir el crecimiento económico sin continuar con un foco enfocados en la seguridad, y eso significa que la MINUSTA y la ONU debería quedarse ahí por cierto tiempo más, y después gradualmente disminuir los números. Entonces, mientras un gran progreso se ha hecho en entrenando a los policías, equipando a la policía, no mucho se ha hecho en la parte de la capacidad administrativa de la policía, la habilidad de pagar salarios, comprar cosas, tener buenos vehículos, y eso tiene sentido, porque eso es un esfuerzo a corto plazo que se puede hacer bastante rápido. Entonces, hablando sobre políticas económicas, el primer reto para cualquier estado haitiano es generar un crecimiento económico adecuado. El Producto Interno Bruto per cápita en Haití es menos de un cuarto del promedio de Latinoamérica y el Caribe. Pero cuando vemos un poquito más profundamente por qué esto sucede, una de las grandes razones es que Haití es uno de los países más difíciles de hacer negocios en el hemisferio. Es el 184 de 187 países, es el peor país en el mundo para iniciar un negocio. Y usted se preguntará, ¿por qué el país más pobre del mundo es tan difícil iniciar un negocio? Bueno, hay muchos requerimientos para iniciar un negocio. Para registrar un negocio en Haití tiene los requerimientos más altos de capital, pero para iniciar un negocio con alto capital, eso quiere decir muy pocas personas pueden registrar un negocio. Esto quiere decir que no todo el mundo que tenga un negocio registrado va a poder pedir dinero, entonces eso ya trae otros problemas en términos de inversión. Y lo mismo sucede transfiriendo propiedades y registrando propiedades. Es muy difícil, y esto inhibe que se puedan tomar grandes propiedades y venderlas, etcétera. Entonces, en la parte de la política, pensamos que lo que tenía sentido era iniciar con un sistema de impuestos. Haití tiene un gran número de impuestos, pero ellos no perciben dinero, tienen cargos de licencias, impuestos en general, pero cuando ven el presupuesto, estos impuestos realmente no acaparan, no reciben ningún dinero. Entonces eso lo que hace es que lleva a la corrupción, porque los responsables de buscar estos ingresos fiscales, estos impuestos, entonces los toman ellos. Entonces, lo ideal es eliminar estos impuestos que no reciben ningún tipo de beneficios.
Entonces, quizás el 80% de los impuestos específicos deben eliminarse, ya que no significan ningún ingreso. También los impuestos de propiedad, impuestos sobre la renta, que pueden ser diseñados para ser simples en el sentido de los impuestos. Y por supuesto, encargarse de estas regulaciones de negocios, hacerlo simple, que las compañías puedan registrarse de manera muy simple, con poco requerimiento capital, también los cargos notariales, transferencia de propiedades. Entonces, yéndonos a la parte de la vivienda e infraestructura, los desafíos. Entonces, solamente cerca de 30,000 refugios han sido completados y construidos, que tienen más de 1 millón de personas que viven en campamentos de refugiados. El número ha disminuido de las personas que viven en casas de campaña y que viven en refugios. Y el problema es, número uno, habían donantes internacionales, los mismos haitianos iban muy lento con esta situación. Entonces, alrededor del 5% de los escombros se han removido. Entonces, los donantes internacionales no querían poner todo su dinero simplemente removiendo escombros porque no se veía bien hacer esto, no era políticamente popular de vuelta en casa. Pero entonces, ¿qué se va a hacer con los escombros? ¿Cuáles son las consecuencias en el medio ambiente? ¿Dónde se va a remover? ¿Dónde se va a poner? Entonces, no hay ninguna manera de que el país pueda ser reconstruido a menos que los escombros se remuevan y se limpien alrededor de Puerto Príncipe. Y estos son problemas que deberían tomarse en cuenta. Y Haití sufre de una infraestructura generalmente pobre, una infraestructura deficiente. Es un obstáculo para poder llevar la electricidad, los servicios básicos, el agua a las casas. Y también el 13% del presupuesto nacional del 2009 se fue a subsidios de energía, porque el 15% de la población, los sectores más ricos de la sociedad son los que están pagando la electricidad solamente. Pero entonces si se hace un presupuesto para subsidiar a la gente rica, eso no tiene sentido. Entonces, ¿qué se puede recomendar en esta área? La aceleración y remoción de escombros, limitar las restricciones a las operaciones de puertos privados de contenedores y atraer importaciones y exportaciones. Los países que hacen esto tienen un gran impacto en su economía, y también asegurar la disponibilidad de energía eléctrica para los negocios y la vivienda, y crear incentivos para recuperar, para poder llevar estos servicios. Y sería mejor tener compañías de electricidad comunitarias. Entonces, hablando de la educación, tenemos los problemas de un país pobre manejando los servicios gubernamentales. El gobierno, de hecho, no provee la educación universal, ni siquiera la mayoría de los niños en Haití asisten a escuelas parroquiales o privadas. Realmente son de mala calidad, no hay ningún tipo de regulaciones ni ningún cuerpo regulatorio que se encargue de esto. La educación en general es bien cara.
y el terremoto y los anteriores huracanes hicieron esto peor. Entonces, ¿qué podemos hacer en relación con esto? Creemos que en Haití hay cierta tensión desde un punto de vista de la comunidad internacional y comunidad de Haití. Es que el gobierno debería encargarse de esto. El gobierno debe concentrarse en regular, no en proporcionar la educación necesariamente, pero pensamos sobre eso y pensamos que una de esas cosas sería probablemente la solución perfecta, pero iba más allá de la capacidad de lo que Haití puede hacer. Quizás en la próxima década, cuando una nueva generación de haitianos haya pasado por estas escuelas y estén preparados para el futuro, entonces pensamos que tendría más sentido enfocar al gobierno en ser un regulador efectivo en un sistema mejor. Y para efectuar esa regulación con dinero, en vez de crear un sistema de escuelas, emplear 100,000 profesores, mejor usar dinero para reforzar la calidad de las escuelas. Porque si las escuelas tienen mejor calidad, pueden obtener fondos del gobierno y así el gobierno puede reforzar el currículum nacional y con cierto acceso podemos mejorar la calidad de vida de los haitianos. Entonces, ¿cuáles son los desafíos del cuidado de la salud? El 40% de los haitianos no tiene acceso a los servicios de salud. No hay suficientes doctores y enfermeras para proveer estos servicios de salud, el cuidado de la salud. Muchos profesionales dejan el país y antes del terremoto, por mucho tiempo, el sector de salud recibió asistencia internacional y el cuidado de la salud distorsionó la habilidad de la sociedad haitiana de proveer servicios de salud a su gente, y nuestras recomendaciones para el sector de la salud es que el gobierno debe enfocarse en mejorar la calidad de la salud, del cuidado de la salud, en vez de mejorar la cantidad de las autoridades que provean este tipo de servicios. Entonces, entregar las operaciones de los centros de salud y hospitales actuales a las instituciones no gubernamentales y otras instituciones privadas. Entonces, de esta manera ellos tendrían que cumplir con ciertos estándares de calidad y desempeño. Entonces, en Haití ha habido un gran esfuerzo por tener la comunidad internacional ver a Haití de una manera diferente, no de manera fundamental, sino sustancial. Esto ha sucedido en el pasado, en el desarrollo de la ciencia o el ciencia y desarrollo. Digamos que han sido uno de los errores, una de las prioridades del Estado y de la gente que se está buscando ayudar. Y es que los Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, otros grandes donantes a Haití pensaron, bueno, vamos a hacerlo diferente esta vez, y reconocieron que el estado de Haití estaba devastado por el terremoto y ellos no tenían la capacidad. Y lo que los donantes hicieron en marzo del 2010 fue que le dieron a los haitianos la capacidad de interactuar con los donantes, y esto es algo que se ha hecho en Asia después del tsunami. Y los donantes dieron 10,000 millones prometidos, incluyendo en 10 años. Y la Comisión Interina para la Recuperación de Haití era la entidad para administrar el flujo de ayuda que recibía Haití. El primer ministro Maxwell Reeve y el presidente Clinton se encargaron de esta entidad y le estaban dando soporte al secretariado para darle seguimiento a los sistemas de ayuda. Y vimos esto y
dimos mucho soporte al proceso IHRC y queríamos hacerlo funcionar. ¿Cómo? Para utilizarlo y adaptando estos procesos del CIRH y asegurándonos que los haitianos querían que se adaptara. Y en general era poner el dinero en un fondo mutuo desde donde se iba a recibir desde 18 diferentes programas de donantes. Y bueno, yo pensé también esto, yo me conseguí muchos enemigos entre las organizaciones no gubernamentales. Las organizaciones no gubernamentales. Entonces Haití no va a crear un gobierno fuerte. Si ven los nuevos vehículos que tienen stickers de las nuevas organizaciones no gubernamentales, ¿ustedes creen que ellos pagan impuestos para esto? La respuesta fue que no. Entonces la recomendación es hacer un llamado a las ONGs utilizando fondos de caridad para pagar impuestos y pagar cosas que Haití necesita tener. Entonces, eso es el libro. Déjenme decirle algunos reconocimientos. Esto es algo en que el ganador de las elecciones presidenciales, me gustaría hacer algunos comentarios sobre las circunstancias en que el país se encuentra actualmente. El presidente de la Comisión de Elecciones anunció los resultados donde Michel Martelly fue electo y va a tomar el poder en mayo. Y la Comisión de Recuperación de Haití se va a reunir mañana. El presidente Clinton va a estar allá. Y sé que usted, señor presidente, ha sido anfitrión de esta parte también, del IHRC. Y muchas de las recomendaciones que yo he hecho se comparten en Haití entre la comunidad internacional, pero si los retos en Haití son menos sobre poder y más sobre pobreza y más sobre capacidad del Estado, la sucesión ahora en Haití un nuevo presidente es una gran oportunidad, para traer un gobierno efectivo que podría encargarse quizás de los problemas actuales de Haití frente a la comunidad internacional. Este gobierno va a enfrentar grandes retos, va a tener que comunicarse mejor con su propia gente y en la comunidad internacional va a tener que tomar decisiones más rápidas, que es un reto de hecho, va a tener que enfocarse en atraer inversiones extranjeras y también en atraer buenas personas para trabajar en las instituciones del Estado y recompensarlos para que se puedan quedarse. Y también los ministros van a tener que delegar en ellos, darles autoridad. Estas no son observaciones, pero Haití tiene una oportunidad de tomar un nuevo rumbo y el compromiso de la comunidad internacional de ayudar, pero por supuesto Haití tiene que tomar las riendas de su propio futuro. No va a ser fácil. El presidente Martelly va a tomar el poder, pero no va a controlar el Congreso. El presidente anterior va a tener la mayoría del Congreso, va a tener que trabajar y negociar con los primeros ministros y efectivamente encontrar maneras de comprometer y tomar las acciones de Haití y las necesidades de Haití a otro nivel. Y en el momento en que la comunidad internacional vamos a enfrentarlos tiene otros retos. Tenemos un problema muy peligroso en Japón por el tsunami, el terremoto, con riesgos de grandes proporciones. El Medio Oriente, en términos de petróleo, se cree que se va a seguir
peleando. En Libia está Yemen, Bahrein, y hay muchos lugares que no se han arreglado. Hay cierta tensión y el dinero de la comunidad internacional está enfocado en otras cosas. Entonces Haití no puede esperar el nivel de atención que había tenido hasta ahora, y esperamos que Haití pueda ayudarse a crearse en un estado en el que va a recibir apoyo de sus amigos y vecinos, y le deseamos a Martelly, el presidente Martelly, lo mejor. Y sabemos que vamos a hacer todo lo posible para ayudar, pero los haitianos necesitan este momento porque fundamentalmente es su futuro. Muchas gracias. Es un placer para mí estar aquí. Muy buenas noches, señor presidente, embajador Riz, amigas y amigos. A mí me han puesto en una posición un tanto difícil. Primero porque me dieron el libro ayer a las 2 de la tarde para que estuviera listo para hoy, y obviamente tuve que adentrarme en el mismo y preparar mis notas para reflexionar. Y segundo, porque evidentemente no es mi área de especialización Haití como tal, aunque sí he sido un seguidor de lo que ocurre en ese país. Pero en función de eso, mis comentarios lo haré con modestia, con un sentido de saber que son simples observaciones las que voy a hacer a partir de la presentación y el trabajo, el reporte que ha hecho Rand Corporation y digamos del conocimiento limitado que nosotros en general los dominicanos tenemos de Haití, y me incluyo yo ahí, un gran defecto que tenemos, el limitado conocimiento que tenemos de Haití. El informe que ha preparado Rand, para mí parte de una cuestión clave, que es cómo construir un Estado más resistente, que fue el término que usaron en la presentación. En inglés, resilient, que para mí es mucho más que ser resistente. La palabra resilient en inglés traduce o evoca fortaleza, capacidad de respuesta a situaciones adversas, perdurabilidad. Pero en todo caso, el informe parte de una pregunta fundamental. Y parece algo sencillo, pero no lo es, simple y llanamente porque esa pregunta no ha estado, y yo pienso que todavía no está, hasta este informe, en los debates que se han dado en torno a Haití en los últimos años. El embajador Riz hacía referencia de la multiplicidad de ONGs que hay en Haití, y de hecho durante muchos años el énfasis se puso en las ONGs, en las organizaciones no gubernamentales, más que en la construcción del Estado. Hay un informe del año 2004 de Regis Debray, aquel famoso izquierdista que luego se hizo asesor de François Mitterrand a propósito del Bicentenario, y hace una crítica muy fuerte a la forma como se impulsaron estas organizaciones en detrimento del Estado. Y él dice que es el país con más ONGs en el mundo por kilómetro cuadrado. Y hoy día en cumbres, en reuniones que hay en torno a Haití, esta pregunta que se hace Rand me da la impresión por lo que leo, por lo que observo, que no se plantea con la centralidad que debe tener. Más bien se habla de ayuda, asistencia, cooperación, pero sin una reflexión fuerte sobre el tema de la construcción del Estado. Rand ha hecho un análisis sectorial y ha hecho un conjunto de recomendaciones que yo encuentro bien articuladas, bien pensadas, muy pertinentes. Sin embargo, hay algunas preguntas que tienen que ver con el contexto en el que se presentan estas reflexiones, que
que no están, y quizás no era el propósito del informe, no están respondidas. El cómo, el quién o quiénes, en ese contexto que es la realidad haitiana. Y de hecho, las reflexiones que voy a hacer, en realidad tienen que ver más que con las recomendaciones que hace RAND, tienen más que ver con ese contexto de la realidad que nos puede llevar a nosotros a tratar de buscar algún tipo de respuesta a esa pregunta del cómo, del quién o del quiénes, pueden echar a andar este proceso que debería llevar a una transformación o más bien a una construcción o reconstrucción del Estado haitiano. Y parto de una reflexión. El Estado haitiano pasó de ser un Estado despótico a un no Estado o a un Estado fallido. Es decir, de un extremo a otro extremo. En el informe se usa el concepto de Estado depredador, el predatory state, Estado depredador. Pero yo pienso que es mucho más que un Estado, o ha sido mucho más que un Estado depredador. Lo que en Haití ha habido es un proceso de paso de un Estado, como decía yo, despótico a una realidad cuasi institucional caracterizada por la fragmentación, a veces lo caótico, la ineficiencia, las vastas zonas de la sociedad haitiana fuera al margen de la legalidad del Estado, es decir, no Estado. En fin, es más que un típico Estado depredador. Es como la descomposición, la fragmentación, la disolución, y lo que queda son retazos de un Estado que en su momento funcionó, pero con carácter de despotismo. Entonces Haití ha vivido, vamos a tomar los últimos 20 años, para usar como punto de partida el golpe de Estado contra Aristide en 1991, ha vivido en una crisis estatal, en una profunda crisis estatal que ha sido aguda, ha sido persistente, multifacética, porque en otros países puede haber, por ejemplo, una crisis electoral como la tuvimos nosotros en su momento, o puede haber una crisis de seguridad, pero el resto está articulado, está funcionando. En Haití ha sido una crisis multifacética que se combina con la crisis económica, la crisis social, la crisis medioambiental, la crisis de seguridad. Y yo diría que es una crisis no solo aguda, perdurable, sino con rasgos de intratabilidad. El informe RAND habla de que, por suerte, Haití no tiene las divisiones raciales o étnicas que son intratables como en otras sociedades. No tengo discusión en cuanto a esa parte, pero la crisis misma del Estado haitiano ha tenido rasgos de intratabilidad. Tiene matices de intratabilidad, porque no hay forma de retenerla, detenerla, cambiarla, revertirla, y ya hay elementos de intratabilidad. Ahora, como les decía, mi reflexión va más al contexto que a las recomendaciones que ha hecho RAND. Y para eso yo quisiera poner algo en perspectiva aquí. La inauguración de la democracia en Haití en el año 1990-91 vino llena de grandes paradojas y grandes dificultades. De hecho, puso en cadena una sucesión de eventos que pusieron a Haití en una situación, se pudiera argumentar, tal vez peor que como estaba antes. Llega Aristide al poder, se produce un golpe de Estado, y se da en ese momento, en un contexto en la región nuestra, en el que se había asumido el compromiso de la defensa colectiva de la democracia con la famosa resolución 1080 adoptada en Santiago de Chile en el año 1991, en junio del 91. Y se da el golpe de Estado en Haití en septiembre del 91, y es la primera prueba a ese compromiso de la defensa de la democracia de manera colectiva.
Y puede ser que en nombre de esa defensa de la democracia colectiva, visto en perspectiva, se cometieron algunos excesos que le hicieron más daño que bien a Haití. Hubo una respuesta regional que consistió en medidas económicas y medidas diplomáticas contra el gobierno haitiano, bien merecidas esas medidas. A la vez vino una respuesta de carácter más global. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pasó a adoptar medidas bajo el denominado capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, que es cuando un país se tipifica como una amenaza a la seguridad y a la paz. Y Haití fue puesto bajo el capítulo 7 de las Naciones Unidas, y de hecho, en los últimos 20 años, yo diría que quizás el 80% del tiempo, Haití ha estado bajo el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, tipificado como una amenaza a la seguridad. Y en base a esas resoluciones del Consejo de Seguridad, que determinó que se tomaran todas las medidas que fueran necesarias para restablecer el orden democrático, se adoptaron unas medidas. Por ejemplo, se le impuso a Haití uno de los regímenes de sanciones económicas más fuertes que a país alguno se le haya impuesto. Incluso se le estableció un bloqueo naval para darle presión al gobierno haitiano. Uno en ese momento podía verlo con simpatía, pero visto en perspectiva, puesto en balance, pensamos que quizás no fueron las medidas de sanciones económicas más inteligentes, porque de paso, destruyó una gran parte de la base económica que existía en Haití. Y eso al día de hoy no ha podido ser restablecido porque muchas industrias simplemente se destruyeron, inversión extranjera se fue, nunca más volvió, negocios quebraron como resultado de esas medidas tan severas económicamente. Se da una intervención militar ante la resistencia de los militares, y cuando se retorna a Aristide al poder, desmantela el ejército, pero sin crear una contrapartida que pudiera proveer seguridad a un país muy vulnerable, como somos nosotros, dicho sea de paso, al narcotráfico, al crimen internacional, al tráfico de armas, y dejó a Haití en una situación de vulnerabilidad extrema en lo que tiene que ver con la seguridad. Se desmantela un ejército, que quizás era correcto hacerlo, porque era un ejército represivo, un ejército odiado por gran parte de la población, pero no se construye algo paralelo a ese ejército. Aún dentro de la normalidad democrática, que vino después del retorno de Aristide, y por ejemplo en la primera presidencia del presidente Preval, los organismos internacionales llevaron a cabo políticas de sanciones económicas y de negación de la ayuda a Haití cuando había cualquier impasse, cualquier pequeña crisis institucional. Por ejemplo, en un momento determinado hubo una tensión entre el presidente y el Congreso dejó de sesionar porque se venció el plazo y le suspendieron la ayuda a Haití. Así que yo me preocupo con la noticia de que el presidente Martelly va a tener mayoría en el Congreso. Lo que quiero decir con esto es que en ese contexto se tomaron medidas drásticas de sanción económica, desmantelamiento de los militares, del aparato militar, sin construir una alternativa que ha dejado a Haití, digamos, con una base económica precaria, con una base de seguridad súper precaria y con un Estado infuncional, fragmentado y caótico. Entonces son 20 años de una especie de puerta revolvente, una crisis que simplemente se alivia en determinados momentos, pero que se hace más aguda en otros. De hecho, estos años, a partir de la segunda salida de Aristide y de la presidencia de Preval, junto con unos gobiernos transitorios, Haití ha estado, como le decía, bajo resolución de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad y con la presencia de la MINUSTAH. Bajo el presidente Preval se da una cierta relativa estabilidad, una relativa normalidad, y ahí viene el terremoto. El terremoto prácticamente destruye lo poco o lo mucho que se había construido en esos años de la estabilidad que el presidente Preval llevó a cabo. Sin embargo, como vemos un año y pico después, es poco lo que se ha logrado. No necesariamente lo que se ha hecho, porque tal vez se ha hecho mucho, pero poco lo que se ha logrado. El informe habla de que solo el 5% de los escombros se han removido. Han surgido múltiples iniciativas, pero la situación de crisis persiste. Entonces, la pregunta clave que yo me hago, y reconozco
Yo reconozco que no es políticamente correcto hacerlo, pero lo hago aquí en este ambiente académico, en este ambiente de discusión. ¿Está el pueblo haitiano en condiciones de autogobernarse? ¿Está el pueblo haitiano en condiciones de, por sí mismo, y aún con ayuda externa, levantar de nuevo a ese país y construir un Estado fuerte, resistente, como plantea la RAND? Esta pregunta, yo tengo mi idea sobre esto, pero esta pregunta no se hace referida a una condición racial o a una condición étnica o a una condición nacional. Se hace en el contexto de una nación, de un país, de un pueblo que ha recibido, que ha estado expuesto a una sucesión, a una persistente crisis de unas dimensiones tales que fue añadido a eso un fenómeno de la naturaleza que en el contexto de una vulnerabilidad de su infraestructura y de sus instituciones, pues fue sometido todavía a un problema mayor. Entonces es cuestión de hacerse la pregunta de una manera muy pragmática, no haciendo referencia a cuestiones de naturaleza que nos pueden entrar a un debate que no nos conduce a nada positivo. Entonces, obviamente, a mí nunca me gustan las respuestas absolutas para nada, siempre veo las cosas desde el punto de vista pragmático, tentativo, y por eso no voy a dar una respuesta absoluta a esa pregunta que yo mismo me hice. Ahora, si tengo que dar una respuesta, la respuesta que yo personalmente daría es, yo dudo que esté en condiciones actuales en esta coyuntura de por sí mismo poder embarcarse en eso que RAND está recomendando, que no es más que el camino para construir el Estado haitiano. Pero Haití vive un dilema. ¿Y cuál es ese dilema? Que si por un lado no tiene por sí misma las herramientas, las condiciones, por la envergadura, la profundidad de esa crisis, si no tiene esas fuerzas internas propias, por otro lado la comunidad internacional no está dispuesta a asumir en estos momentos una presencia de gran escala, sostenible en el tiempo y de involucramiento más directo en la realidad haitiana, lo que requeriría alguna especie de tutelaje internacional, de monitoreo internacional más directo y persistente a través del tiempo. Con esto voy concluyendo mis reflexiones, pues dije que al principio dije que iba a ser la pregunta de entonces del quién y cómo se puede implementar un plan de trabajo como el que ha presentado RAND, esta institución que ha reflexionado sobre esto. Y yo me pregunto, ¿son los propios haitianos por sí mismos o son los propios haitianos con alguna ayuda que llegue de fuera? ¿Cómo es que esto se puede hacer? Si ha habido tantos intentos que han fracasado, ¿cómo es que esto se va a llevar a cabo? ¿Y cuáles son los actores claves que lo van a hacer? Yo personalmente tengo mis dudas de que bajo el esquema actual de la Comisión de Recuperación sea posible llevar a cabo una tarea de esta envergadura. Yo pienso, y esa es la reflexión con la cual quiero dejar mis comentarios, que dado este contexto que he hecho a nivel de pincelada, la comunidad internacional tiene necesariamente que articular mecanismos, formas jurídicas de una presencia más activa, más abarcadora, más multidimensional que la que ha tenido hasta el momento. La MINUSTAT ha tenido una intervención muy enfocada, con un mandato muy limitado y con unos recursos muy limitados. Para llevar a cabo ese proyecto de construcción del Estado, para llevar a cabo esa agenda de trabajo, se necesita un proceso de largo plazo en lo que los haitianos, su liderazgo, sus recursos humanos, la sociedad civil misma, la ciudadanía, pues sea acompañada en ese proceso de crear esos sistemas, esos modos de operación, esas instituciones que hablaba el embajador Riz. Cómo crear el sistema de recolección de impuestos internos, cómo crear un sistema de aduanas eficiente, un sistema de seguridad que no retrotraiga a la época de la dictadura y la represión, cómo crear un sistema educativo que comience a funcionar, un sistema de salud pública que opere, que le brinda servicio a la población, cómo llevar a cabo el gran proceso de reforestación y de restablecimiento de condiciones ecológicas más equilibradas en Haití. Todo eso para mí debe hacerse con una presencia más directa
más abarcadora, de una escala mayor por parte de la comunidad internacional, y que lo que tenga como propósito sea precisamente poner al pueblo haitiano en las condiciones de asumir plenamente sus atributos soberanos y comenzar a andar por propia cuenta. Porque si nos quedamos con la ilusión de que, dejado al pueblo haitiano con la cantidad de problemas que tiene por encima, que con sus propias fuerzas lo va a llevar a cabo, yo pienso que realmente eso no va a ser posible. Tiene que haber una dinámica incremental, sostenida en el tiempo, de transferencia progresiva y gradual de competencias de los actores internacionales junto con el pueblo haitiano hasta que llegue un momento en que esto se puede llevar a cabo. Termino diciendo que ciertamente coincido con la idea de que el nuevo gobierno es una nueva oportunidad. Es una nueva oportunidad para, digamos, empezar de nuevo, nuevas ideas, nuevas energías, nuevo impulso. Pero eso hay que verlo con cautela, porque los problemas estructurales que había hace un mes, hace 6 meses, están ahí. Y siento, además, que hay condiciones hoy día dentro de Haití como para que se produzca, ojalá no sea el caso, una radicalización, una extremización que evite que el gobierno pueda enfocarse en llevar a cabo una agenda de gobierno que pueda, en cooperación con la comunidad internacional, pues comenzar a superar esa profunda crisis en todos los niveles que ha tenido Haití durante todos estos años. Por eso entiendo que el esfuerzo de concertación internamente en Haití es fundamental, la confluencia de fuerzas políticas, de fuerzas sociales, con el apoyo, con la ayuda, con el acompañamiento de la comunidad internacional. Muchas gracias. Quisiera empezar por felicitar tanto al embajador Risch como al embajador Espinal y reconocer la labor de Asunción en haber podido organizar este evento aquí en el día de hoy. Y agradecer, por supuesto, embajador Risch, sus amables palabras con respecto a Funglode y los esfuerzos que hace por difundir ideas y por convertirse en un centro de pensamiento de temas globales y cómo influyen e impactan República Dominicana y esta región del mundo. Pero quisiera aprovechar la idea de que este libro que se ha publicado por una institución del prestigio de Rand Corporation, cómo no se queda solo en un libro y pudiéramos aprovecharlo aún más. Como usted ve, aquí tenemos jóvenes haitianos, jóvenes estudiantes de Haití que vienen aquí a Funglode. Algunos de ellos son estudiantes de maestría en ciencias políticas. Por tanto, estamos hablando de una generación que representa el futuro del liderazgo político en Haití. Tendría una sugerencia tal vez que hacer. ¿Por qué no tomamos el libro de Rand? Podemos organizar algunas especies de talleres o seminarios con los capítulos del libro, en la parte referente, por ejemplo, a la institucionalidad, gobernabilidad democrática, la parte de justicia, cárcel, etcétera, poder hacer un seminario con los jóvenes haitianos, de manera que desarrollen una perspectiva de lo que debe hacerse en Haití, otro sobre educación, otro sobre salud, el tema de infraestructuras. Es decir, el libro, establecido por capítulos, en el fondo es diseño de políticas públicas para el desarrollo en Haití. ¿Por qué no empoderar a jóvenes talentosos que pueden ser los futuros líderes en Haití con la metodología de Rand para ver exactamente qué puede hacerse en su país y que ellos lo asuman, tengan las ideas, se sientan empoderados por el método y de ahí surge el compromiso democrático y de desarrollo con su país? Es decir, la idea de tener a Rand Corporation pensando el desarrollo de Haití, yo creo que es algo magnífico, pero debe ir más allá de un texto que se publica y termina en los anaqueles y debe ser una herramienta de empoderamiento a futuros líderes de Haití. Sería mi solicitud a ver si pudiéramos lograr esto.